Entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces vamos a terminar de resolver un ejercicio que estábamos realizando, el cual nos decía que se trataba de un ciclo de Carnot que tenía una eficiencia del 20% y que pasaba de líquido a vapor saturado utilizando agua como fluido operante. Tiene una eficiencia del 20% y se transmite calor al fluido a 400 grados Fahrenheit, y durante este proceso la sustancia cambia de líquido saturado a vapor saturado. Entonces, primero había que mostrar este ciclo en un diagrama TS, temperatura, entropía, lo cual ya tenemos ahí. Luego había que calcular la calidad al principio y al final del proceso de cesión de calor, lo cual también ya lo realizamos. Decíamos el principio, ya el proceso de cesión de calor es cuando la sustancia de trabajo, el fluido de trabajo, que en este caso es el agua, cede calor, y entonces eso ocurre a temperatura baja. Temperatura baja es TL, y entonces es el proceso de 3 a 4. Decimos como aquí para esto, para hallar este diagrama, nos tuvimos que basar en el ciclo de Carnot, ya que nos menciona que se trata de un ciclo de Carnot. Entonces nos tuvimos que basar en el ciclo de Carnot, y tuvimos que recordar que el ciclo de Carnot es un ciclo que consta de 4 procesos reversibles: una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica, una compresión adiabática. Entonces son 2 procesos adiabáticos, 2 procesos isotérmicos, o bien 2 procesos de expansión, 2 procesos de compresión. Entonces en eso nos tuvimos que basar para poder obtener este diagrama. Y entonces, una vez obtenido el diagrama, decíamos, basándonos en eso, de cómo obtener estos procesos. Otra consideración también es que proceso de 2 a 3, proceso de 4 a 1 son procesos adiabáticos, y como el ciclo de Carnot es reversible, entonces tenemos procesos adiabáticos reversibles de 2 a 3 y de 4 a 1. Y cuando tenemos un proceso adiabático reversible, es lo mismo que tener entropía constante. Entonces, cuando estamos utilizando el diagrama TS, tenemos entropía constante, tenemos básicamente en este diagrama, si tenemos entropía constante, pues es una línea vertical, mientras que temperatura constante es una línea horizontal. Entonces, esas son las consideraciones importantes que nos ayudan a obtener este diagrama temperatura-entropía para este ciclo. Y entonces el siguiente inciso era encontrar la calidad en el proceso de cesión de calor, que ocurre de 3 a 4 a temperatura baja. Entonces X3 y X4, calidad 3 y calidad 4, esto lo obtuvimos de las tablas. Entonces para ello, como no conocemos la temperatura baja, para ir directamente a las tablas, encontrar la calidad en las tablas basado en alguna temperatura, en la temperatura baja. Entonces, primero obtuvimos
la entropía para la temperatura de 400 grados Fahrenheit, que es la temperatura alta, pero como sabemos que esas entropías en 1 y en 4 son iguales a las entropías más bien en 1 y en 2 son iguales a las entropías en 4 y en 3 respectivamente. Entonces eso nos sirve para encontrar S3 y S4, que son las entropías en esos estados, estado 3 y estado 4, que son los estados entre los cuales ocurre el proceso de cesión de calor de temperatura baja. Y otra consideración que nos ayuda también es que nos dicen que tiene una eficiencia del 20%, y también sabemos que la eficiencia del ciclo de Carnot está dado por 1 menos QL sobre QH igual a 1 menos TL sobre TH. De aquí entonces, como conocemos la temperatura, una de las temperaturas, y conocemos la eficiencia, conocemos entonces, calculamos la temperatura baja, TL. Aquí también decimos, siempre hay que recordar que la temperatura es temperatura absoluta. Entonces ahí obtenemos el valor de TL igual a 228 grados Fahrenheit. Y conociendo ya esa temperatura, vamos a las tablas y obtenemos SF y SG, los cuales nos sirven para obtener el valor de la calidad, o los valores de calidad 3 y calidad 4 para esos estados 3 y 4, utilizando estas fórmulas que decimos son similares cuando utilizamos volúmenes específicos o entalpías o energía interna. En este caso, basado en la entropía, obtenemos el valor de la calidad S3 igual a S3 menos SF sobre SG menos SF. Entonces ahí ya habíamos obtenido estos valores de la calidad que nos piden para el inciso B. Después, para el inciso C, dice obtener el trabajo por libra masa de vapor. Entonces el trabajo es el inciso C por unidad de masa. Entonces esto es el trabajo por unidad de masa. Entonces decimos, para esto podemos realizar un balance de energía. Realizamos un balance de energía que nos quedaría. Pues básicamente se trata de un sistema cerrado en el cual, o independientemente si se encuentra cerrado o abierto, es un ciclo. Entonces, en realidad no nos dice si se trata de un sistema cerrado o un sistema abierto, pero sabemos que el trabajo y el calor son las formas de energía que intercambian con este sistema. Entonces ahí podemos decir que el trabajo va a ser igual a el calor que se añade al sistema, es decir, el calor. Anteriormente vimos que el proceso de cesión de calor es de 3 a 4.
es decir, donde el fluido de trabajo o el sistema cede calor hacia los alrededores o a otro dispositivo. Y entonces, ¿en qué proceso es donde se añade calor hacia el fluido? Entonces, el calor se añade a temperatura alta, pH. Aquí es donde ocurre el proceso de intercambio de calor hacia el sistema. Es una expansión isotérmica. Después aquí tenemos una expansión pero adiabática. Y luego compresión isotérmica. Entonces aquí el calor en estos de 2 a 3 y 4 a 1 no hay calor, nada más hay calor, intercambio de calor en el proceso de 1 a 2 y de 3 a 4. En estos dos procesos, en uno se añade calor al sistema y en otro el sistema cede calor. Entonces se añade calor al sistema a temperatura alta de 1 a 2, eso es QH. Eso lo llamamos QH, que es el calor que se añade al sistema. Entonces ese trabajo que realiza el sistema va a ser igual a la diferencia de calor que se añade menos el calor que cede a temperatura baja. Entonces esto también lo habíamos mencionado en el caso de la eficiencia del ciclo de Carnot. Decíamos la eficiencia también se define como en cualquier otro aspecto, en otra área, en otro campo de estudio, en donde decimos que eficiencia es lo que obtenemos dividido entre entre el trabajo que realizamos, entre lo que damos y lo que obtenemos entre lo que damos al sistema. Entonces lo que estamos dando al sistema es calor y lo que estamos obteniendo es trabajo. Y entonces habíamos definido que la eficiencia es igual al calor, es el trabajo entre el calor. Y entonces es ahí también donde habíamos mencionado esta forma de que el trabajo es igual al calor que se agrega a temperatura alta menos el calor que se cede a temperatura baja. De hecho, lo habíamos mencionado que la eficiencia igual decíamos, lo que obtenemos entre lo que le damos al sistema. Entonces, lo que obtenemos es un trabajo y lo que utilizamos es el calor. Y esto, el trabajo era el calor a temperatura alta menos el calor a temperatura baja dividido entre el calor que agregamos, lo agregamos a temperatura alta. Y de ahí nos quedaba que QH sobre QH, esto era igual a 1 menos QL sobre QH. Entonces, de ahí podemos ver que el trabajo es QH menos QL. Es decir, es básicamente un balance de energía. Decimos la diferencia del calor que agregamos menos el calor que se desecha es lo que se aprovecha, es el trabajo que se obtiene, y entonces por eso es QH menos QL. Sin embargo, aquí tenemos Q mayúscula, nos representa el calor total, digamos. Podemos poner entonces esto también por unidad de masa, que es como nos los piden, ya que no nos dicen cuánto trabajo o cuál es el flujo másico.
Entonces, como no conocemos la masa o el flujo másico, lo ponemos por unidad de masa y esto entonces lo podemos poner como Q minúscula, QH menos QL minúscula. Ahí ya podemos ver cómo obtener este trabajo. Sería QH menos QL. Y ahora el asunto es obtener QH y obtener QL. Entonces, ¿cómo obtendríamos QH y cómo obtendríamos QL? ¿Alguna idea? En las tablas de vapor. Sí, efectivamente podemos buscar. Para uno de ellos podemos usar la tabla de vapor. En el caso de QH, esto nos daría igual a una diferencia de entalpías. Entonces podemos decir que QH sería igual a QH decimos es el calor que se añade al sistema con minúscula por unidad de masa en el proceso de 1 a 2 a temperatura alta. Esto va a ser igual a la diferencia de entalpías, puesto que durante ese proceso no hay otra cosa más que un incremento de calor, más que un flujo de calor hacia el sistema. Nada más no hay trabajo durante ese proceso, no hay nada más que añadir calor y ese calor se convierte en el sistema en su entalpía. Entonces es la diferencia de entalpías. El calor que se añade va a producir un cambio en la entalpía de la sustancia de trabajo. Y entonces ese cambio de entalpía va a ser la entalpía 2 menos la entalpía 1. Eso es lo que produce cuando le añadimos el calor, un cambio en su entalpía. Dado que en ese proceso no hay ningún trabajo, el trabajo se realiza únicamente cuando hay la expansión adiabática, o sea, el proceso de 2 a 3. Entonces, por eso que en el proceso de 1 a 2, en donde no hay ninguna otra interacción más que el calor que se añade al sistema. Entonces, eso nos produce un cambio de entalpías, nos da H2 menos H1. Y entonces, ahora para encontrar ese QH, lo que haríamos sería entonces encontrar la diferencia de entalpías H2 menos H1. Esto pues sería igual a como pasa de líquido a vapor. La sustancia pasa de líquido a vapor, nos dice en ese proceso. Entonces, H2 estaría ya en estado de vapor, por lo tanto lo podemos escribir Hg, y en el estado 1 se encuentra en estado de líquido saturado, lo podemos escribir como HF. Eso es lo que nos daría entonces el valor del cambio de entalpía. Entonces, para ello podemos buscar en las tablas para temperatura de 400 grados Fahrenheit.
como se encuentra en saturación. Nada más necesitamos una sola propiedad. Veo que la presión también sería la misma presión que la presión de saturación. Entonces, cuando se encuentra en ese caso, nada más necesitamos con la pura temperatura, con una sola propiedad, con la pura temperatura, vamos a las tablas de saturación y encontramos para esa temperatura el valor de HF y de HG. ¿Cuántos nos darían estos valores? Para HF, 375.04. 375.04 y para HG 1201.4. 1201.4 y sería unidades BTU sobre libra masa. Entonces aquí ya podemos sustituir los valores y QH nos daría igual a 1201 4 menos 375.04 y ese resultado de la resta, ¿cuánto daría? Me dio de 826.36. ¿Cuánto, perdón? 826.36. 826.36. Entonces ya tenemos ahí el valor para QH. Nos falta entonces encontrar el valor para QL. Y en ese caso también conocemos la temperatura baja pero no es, los estados 3 y 4 no se encuentran en estado de saturación. Entonces necesitaríamos dos propiedades para ese caso. Conocemos la calidad. De hecho, también podríamos obtenerlo directamente de las tablas, aunque sería un poquito más complicado porque tendríamos que, ya conocemos la temperatura de 228, conocemos los valores de la calidad en 3 y en 4. También podemos encontrar entalpía 3, entalpía 4, pero esas no las encontraríamos directamente en la tabla, sino que tendríamos que encontrar HF y HG para 228 y luego utilizar esta fórmula con entalpía, obviamente con entalpía, y encontrar H3 y H4 también. Esa sería una forma que podríamos hacerlo. Y otra forma es que como nos dicen que la eficiencia es de 20% y tenemos esta fórmula también de la eficiencia y nos dicen cuánto vale la eficiencia. Aquí nos dice que es de 20%, entonces ya conocemos aquí este valor de 20% y conocemos esta fórmula para la eficiencia, la cual es QH menos QL. Ya conocemos QH, conocemos la eficiencia, entonces podemos obtener QL. Esto lo podemos escribir también como
eficiencia igual a 1 menos Q minúscula L sobre Q minúscula H sería lo mismo, dado que estamos dividiendo entre la masa toda la ecuación nada más. Entonces esto nos daría que QL igual a eficiencia por eficiencia menos 1 o 1 menos eficiencia más bien. La eficiencia y esto multiplicado por QH. Entonces esto, como ya conocemos esos valores, podemos sustituir aquí y nos quedaría 1 menos 20% de 0.2 por QH, que es 826.36. ¿Y esto cuánto nos daría entonces el valor para QL? Dos. ¿Cuánto, perdón? 661.2. 661.2. Entonces ya conocemos ahí los valores de QH y QL, es por unidad de masa. Entonces el trabajo por unidad de masa nada más sustituimos ahí los valores. Y esto sería igual 826.36 menos 661.2. Y esto daría de cuánto. 165.16. 175.16 BTU sobre libra masa. Entonces ese sería el trabajo que se realiza en este ciclo. Entonces es una forma en cómo funciona el ciclo de Carnot, que es un ciclo reversible y consta de 4 procesos, 2 isotérmicos, 2 adiabáticos. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y tenemos para la siguiente tenemos el examen. Ya algunos ya empezaron a subir sus tareas, entonces ya para el lunes tendríamos el examen para esta parte y ya sería, después de ahí tendríamos para los que no pasen el examen o algún segunda oportunidad para después del siguiente lunes es el 6, y entonces después de ahí sería, todavía nos queda otra, o según dependiendo si vemos que hay necesidad de hacer otra segunda oportunidad o ya o no podemos tener la clase o hacer examen para segunda oportunidad. Entonces vamos a pasar lista. Dejamos hasta aquí por el día de hoy.
Entonces les mencionaba que por ahí de la primera tarea faltaban dos, ustedes que no habían entregado, pero creo que tampoco han estado viniendo. Entonces, a ver si... Heidi Hernández. Antelis Licona. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Coreño Vázquez. Echeverría Coronel. Presente. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente, sí me escucho. Sí, Hernández Montaño. Me dijo que tiene problemas de conexión. Sí, creo que él es uno de los que... Sí, es uno de los que no entregaron tarea del anterior, entonces la clase pasada tampoco estuvo. Hernández Rodríguez. ¿Sí me escucha, profe? Hernández Rodríguez. Hernández Sierra. Hidalgo. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Martínez Villeda. Me dijo que se le fue el internet, profe. Sí, sí. Mejía Sánchez. Profe.
Sí. Mendoza Altamirano. Presente, profe. ¿Me escuchan? Morales Padilla. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Presente, profe. Pérez Ibarra. Profe, ¿sí me escuchó? Sí. Pérez Tamayo. Ramírez Peña. Rosales Montiel. Presente, profe. Sánchez Oropesa. Presente, profe. Vital Espejel. Pérez Herón. Presente, profe. Sí. Entonces aquí hay algunos que no se escucharon, están en el chat, entonces está Graciela, está Antelis Cureño, Aranza Hernández, Holguín,